Bienvenidos al episodio 50 de las conversaciones del trilema energético. María Luisa y Ham conversan con Raúl Suárez, consejero delegado de Naturginenergia. Raúl lleva toda su vida vinculado a la distribución de energía. Anteriormente fue director de la distribución eléctrica en Naturgy y antes responsable de la distribución de gas en la época de Gas Natural Fenosa. Hoy tratamos el futuro del gas y del biogás. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Raúl, a este podcast. Muchas gracias, María Luisa, José Antonio. Un placer estar aquí compartiendo unos minutos para hablar de energía. Bienvenido. Pues vamos a empezar como lo hacemos con el resto de los entrevistados, Raúl, y es pidiéndote un dato. ¿Qué dato quieres compartir con nosotros y con la audiencia? Pues yo voy a daros un par de ellos muy básicos. España consume 1,6 veces más gas que electricidad y transmitir 1 megavatio hora de energía es entre 6 y 10 veces más barato en forma de molécula que de electrón. Wow, qué interesante. Y te hago una pregunta, Raúl. Nosotros, sobre todo con el apagón, hemos hablado mucho de toda la infraestructura crítica que supone la red eléctrica, pero la red de gas está como ahí escondida y con estos datos que nos das es como más importante todavía. Sí, es cierto. Realmente la red gasista española es una red de casi 100.000 kilómetros, pero que es tan sistémica o más que la eléctrica, diría que al mismo nivel. De hecho, como os decía, transporta mucha más energía y representa, por ejemplo, el 41% del consumo industrial del país. Oye, es muy curioso que llevamos varios años hablando de la descarbonización, de la penetración de energías renovables y, sin embargo, nos has traído un dato donde indica que el gas, la red gasista, está jugando y me atrevo a preguntarte, ¿va a seguir jugando un papel en este sistema energético nacional? Pues por supuesto, la red de gas y la energía en moléculas es parte del pasado que nos ha traído aquí, ha generado competitividad, es parte fundamental del presente. Este dato que os compartía yo creo que lo evidencia, pero desde luego está llamado a ser parte del futuro. Muchas veces ya hablamos de transición energética, el gas no es una energía de transición, el gas es una energía que va a ser parte de ese nuevo ecosistema energético. Es verdad que tiene que hacer una evolución de moléculas, vamos a decir convencionales, a moléculas fósiles, pero creo que es muy importante entender que Europa, España, el mundo en general necesita de la energía en forma de moléculas porque hay muchas formas de utilización de la energía que no admiten otro uso. Y de hecho os diría que no es que hay muchas, es que hay más formas que no admiten otro uso, que es mucho más eficiente utilizar la energía en forma de molécula que de electrón. ¿Cómo nos va a afectar en las industrias o en los consumidores toda esta geopolítica, los nuevos acuerdos y directrices que está tomando la Unión Europea con respecto al gas ruso, al gas americano o extranjero? ¿Esto nos va a afectar de alguna manera en el precio, en la disponibilidad, en algo? Bueno, indudablemente toda la geopolítica alrededor de la energía o de la energía alrededor de la geopolítica acaba impactando. Aquí hablamos de trilema y una de las cosas que creo que está pasando es que teníamos un enfoque del trilema hace unos 4 o 5 años, posiblemente antes de la pandemia, cuyo foco principal era la descarbonización. La guerra de Ucrania nos enseñó que la seguridad de suministro también era muy importante y después de la guerra de Ucrania estamos aprendiendo que la parte del affordable, de la sostenibilidad económica y social de la transición es también fundamental. En definitiva, tienes que equilibrar el trilema. Si no, no se va a producir una transición. Y en ese punto, en esa parte de la sostenibilidad económica y social, es donde entra la competitividad y ahí tener el acceso a fuentes de energía como puede ser el gas, competitivas es fundamental. Y claro, en este punto, que Europa consiga unos buenos acuerdos, que consiga unos abastecimientos de gas a un precio competitivo, viendo además esa proporción de consumo entre gas y electricidad, y que parte de esa electricidad también se produce con gas, es fundamental. Por lo tanto, la respuesta es sí. Lógicamente, Europa tiene que hacer un gran esfuerzo en buscar nuevas vías de aprovisionamiento que no sean el gas ruso, serán de otras geografías, pero que tenemos que conseguir que sea igualmente competitivo.
Raúl, antes has mencionado cómo el sistema gasista debe de moverse de las moléculas más convencionales a otras más, no sé si llamarlas verdes, renovables o bueno, diferentes del gas natural. ¿Cómo ves el futuro de estas biogases de los que se está hablando? Bueno, la suerte que tenemos en Europa en general y en España en particular es que también tenemos mucho de este recurso. Especialmente se habla mucho del biometano y se habla mucho del hidrógeno verde. Realmente son dos realidades, ¿no? Por un lado tenemos la del biometano, que es una tecnología que está madura, muy desarrollada en otros países de la Unión Europea, mucho más desarrollada a escala industrial en otros países de la Unión Europea, aunque España tiene el tercer mayor potencial de biometano en la Unión Europea y apenas lo hemos desarrollado. Es una gran oportunidad país porque se trata, yo siempre digo que el biometano es la energía, hablando de trilema, es la energía que mejor equilibra el trilema energético, porque es una energía que es autóctona, es una energía que es competitiva, que descarboniza y que además genera todo un nuevo ecosistema, una nueva economía circular que genera oportunidades de desarrollo económico, ¿no? Además, es, como os decía, una tecnología bastante básica en su uso y ya está, digamos que en fase de desarrollo industrial, de escala industrial en muchos países. En España está empezando. El hidrógeno es otra realidad. El hidrógeno verde es una tecnología que se encuentra más en la parte del I+D todavía, que se está poniendo mucho dinero para intentar desarrollar proyectos piloto que vayan bajando el coste de producción, porque al final el problema del hidrógeno es el coste de producción y hoy la realidad es que no es competitivo, ¿no? Digamos que el hidrógeno, el biometano es presente y la pena es que todavía en España no estamos siendo capaces de catalizar todo ese gran potencial que tenemos y el hidrógeno es medio o largo plazo y bueno, hay que trabajar en proyectos piloto para ir, bueno, pues intentando bajar la curva de precio. Hablas del potencial, pero yo no sé dónde está el problema, porque no sé si es que el gobierno y la regulación no apuestan por esa promoción, no sé si es que la industria no se la cree, no sé si es que hay una limitación técnica sobre las infraestructuras existentes. La realidad es que algo que debería ser muy promocionado y muy empujado no parece que lo sea. Pues realmente aquí tenemos un problema de coordinación de voluntades, Ya. porque probablemente ahora hay mayor apetito inversor que yo recuerdo en años por desarrollar proyectos de biometano. Realmente hay capital privado que quiere invertir en proyectos de biometano. Tenemos un sistema gasista perfectamente preparado para poder integrar ese biometano. El biometano es una molécula que es totalmente compatible con el gas natural, por lo tanto, las infraestructuras que tenemos hoy son totalmente válidas, pero no solo las que hay en la red, sino las que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas e industrias. De forma que, además de lo que comentaba antes, de que es más barato que otras alternativas de descarbonización, que otras energías de descarbonización, es que además no requiere que ni las industrias ni las familias tengan que hacer ninguna inversión en sus instalaciones. Y esto es sumamente importante. Siempre me gusta recordar que, según la encuesta del Banco de España de las familias, la familia media española tiene 10.000 euros de ahorro en el banco. No que cada año ahorra 10.000 euros, sino que todos los ahorros que ha podido generar la familia media española hoy son 10.000 euros. Cuando esto es la realidad de nuestra economía, de nuestras familias, duele mucho tener que pedirle a una familia que tenga que invertir para descarbonizar lo que puede descarbonizar sin invertir, ¿no? Y por eso digo que es una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad del lado de la demanda, tenemos una energía en precio, tenemos un sistema que la puede admitir, tenemos inversores preparados para desarrollarla. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta un marco regulatorio, ¿no?, que cohesione todos estos elementos y que haga que realmente pues, se pueda explotar este desarrollo. Ahora, en estos 3 años se ha producido un incremento exponencial. Sí, hay más de 100 contratos de biometano firmados, 15 plantas en producción. Hace 3 años estábamos prácticamente en 2 plantas en producción y 5 o 6 contratos firmados. ¿Es un crecimiento exponencial? Sí, pero estamos lejos de Francia, que tiene 700 plantas, Italia, que en 2 años ha construido más de 100 plantas, Alemania, más de 1.000 plantas. Hemos llegado tarde al biometano, Ya. aún teniendo más potencial, pero estamos a tiempo.
Esa es la cuestión. Yo creo que aquí administraciones, agentes de la energía, distribuidores, transportistas, promotores, inversores, tenemos que hacer un esfuerzo por sentarnos, entendernos, ver qué piezas faltan en la regulación y que todas esas piezas del puzzle que están encajen, porque realmente los fundamentales están. Un poco con la comparación que hacía antes, por ejemplo, con el hidrógeno, que hay algún fundamental, ¿no? Por ejemplo, la pieza del coste le falta, ¿no? Tiene otras que encajan muy bien, pero esa le falta. El biometano, tenemos todas las piezas del puzzle. Hay que colocarlas bien. Mencionabas que el biometano es una molécula compatible con el gas natural. Yo, que soy química, te diría que es la misma Bueno, molécula. Yo no sé si los oyentes saben que ya estamos consumiendo biometano en nuestras, iba a decir cañerías, en nuestras. ¿Cuál es el límite actual de inyección de biometano en la red gasista nacional? pues es prácticamente testimonial. Es el 0,1%. Pero es cierto, ya hay moléculas de CH4, de metano, en este caso producido de forma biológica, biometano, que están llegando a nuestras casas de una forma prácticamente testimonial, pero eso ya se está produciendo. Raúl, déjame, José Antonio, que repregunte, porque precisamente este dato me lleva a un mantra o un dogma que se maneja, y es que todo lo que sale por una chimenea es contaminante. Luego, yo creo que hay como una idea que todas estas moléculas de origen biológico son equivalentes a quemar gas natural. ¿Qué opinión tienes sobre esta transición desde el gas natural hacia estas moléculas alternativas? Bueno, realmente esas son moléculas que descarbonizan y descarbonizan porque al final lo que están haciendo es, sí, tú quemas esa molécula al quemarla produce CO2, pero es que esa molécula, si tú no transformas esa materia orgánica biometano, ese CO2 de forma natural también se va a la atmósfera. Por lo tanto, tú no estás incrementando el CO2 que es global y por lo tanto por eso es una fuente de energía que decimos que descarboniza, porque es totalmente neutra en carbono. Pero no solo eso, es que además es una energía que está evitando que se contaminen los acuíferos, porque su producto es un fertilizante que es mucho más natural, ecológico y con menos elementos contaminantes y que se puede utilizar. De hecho, se utiliza para fertilizar los campos, ¿no? De forma que es de esas otras ventajas que comentaba, colaterales, pero muy importantes, que tiene el biometano en esa economía circular que se genera a partir del aprovechamiento de residuos para hacer energía. Porque al final el biometano es una forma, me gusta explicarlo de esta manera, es una energía hecha con lo que nos sobra. Tiene un valor. Oye, Raúl, ahora mismo en todo lo que es la infraestructura de distribución de agua, se está haciendo un gran esfuerzo aprovechando los PERTEs para digitalizar contadores, etcétera. En el entorno del gas hay un Real Decreto, hay una orden ministerial que está en desarrollo y que se espera que llegue pronto. Y esto, pues bueno, va a ayudar a hacer más eficiente, a medir, a tener contadores inteligentes y a hacer más eficiente seguramente el suministro, el consumo, etcétera. ¿Cómo ves esta ley? ¿Cómo ves la implantación? ¿Llegamos tarde? Bueno, pues lo veo bien, lo veo necesario. Es verdad que países como Francia y Alemania, Italia, sobre todo Francia e Italia, ya lo tienen desplegado desde hace muchos años de forma masiva, pero bueno, nosotros parece que estamos ya muy cerca. Como dices, hace relativamente poco, un par de meses, 3 meses, se publicó el borrador de orden para el despliegue y bueno, esperamos que en las próximas semanas se publique la orden definitiva y esto nos permita comenzar con el despliegue masivo de contadores inteligentes de gas. Esto, sobre todo, lo que aporta es ventajas para el usuario final, que va a tener información casi en tiempo real de su consumo y va a poder hacer una gestión mucho más eficiente del mismo, ¿no? De forma que, según los estudios realizados y como ese Real Decreto que tú comentabas explica en su preámbulo, los países donde se han implantado, Francia, Italia, esto ha conllevado a que se haya producido ahorros de 2 o 3% en el consumo. Pero estamos hablando que un ahorro de 2 o 3%
puede parecer menor, pero sobre la gran cantidad de gas, de energía que se consume en España, son unas cantidades de energía tremendas, ¿no? Y el ahorro en coste que tiene para el país es, digamos, un proyecto que se paga solo, se paga solo por el ahorro. Y para cada uno de nosotros, en nuestro hogar o en nuestra industria, evidentemente, nos va a permitir poder hacer una gestión mucho más eficiente. Además, incorpora ventajas desde el punto de vista de seguridad, una gestión de la energía como sistema más eficiente en tiempo real. Bueno, muchísimas ventajas. Y bueno, me quedo con la parte positiva de que ya estamos cerca. Bueno, si la dicha es buena, ¿no? Aunque sea tarde, si la dicha es buena, pues esperemos que Eh, sea pronto. Sí, mencionabas antes la posibilidad de, siempre hemos hablado en esta conversación, del sistema gasista y su red. Pero ¿tú crees que cabría la posibilidad de que el gas, estas moléculas alternativas o el biogás, fuera un vector de autoconsumo? Es decir, la industria agrícola, ganadera, alimentaria que tiene residuos, ¿no? Has dicho, se produce con lo que nos sobra, ¿no? Pues en Ujú, estos sectores que tienen un exceso de residuos, ujú. ¿tú crees que podría ser un vector de autoconsumo como lo son las placas fotovoltaicas ahora? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la forma más eficiente de hacer uso de ese autoconsumo es inyectarlo en la red. La red de gas tiene una ventaja y es que tiene un almacenamiento intrínseco, el propio tubo almacena gas, y esto a la hora de explotar un sistema energético es muy importante, sobre todo cuando tú tienes una producción como es la del biometano, que es continua, por hacer una comparación con la energía solar o fotovoltaica, perdón, solar o eólica. La eólica se produce cuando sopla el viento, es intermitente, la solar pues cuando hay sol y la de biometano es renovable, pero es continua. Los digestores que producen el biometano producen de forma continua. El consumo no suele ser, incluso de las industrias, suele ser estacional en el día o estacional en determinados momentos del año. La forma de que tú puedas hacer una integración perfecta es inyectarlo a la red y luego de la red consumes la parte que necesites en ese momento, poco, mucho, y el resto pues se utiliza por otros consumidores. Por lo tanto, digamos que la mejor forma de hacer uso de esa energía en forma de autoconsumo casi es inyectándola a la red, por esa diferente naturaleza del régimen de producción y el régimen de consumo. Obviamente, si tienes una industria en la que producción y consumo machean perfectamente, pues sí, lo puedes hacer. Tienes el residuo cerca y te generas tu propia microeconomía circular. Funcionaría. Muy bien. Oye, Raúl, antes de que acabe María Luisa con la última pregunta de cierre, me gustaría preguntarte qué influencia crees que va a tener en el éxito de los biogases, pues digamos, toda la parte de subvención o penalizaciones al consumo de gas, vamos a decir, convencional o fósil. Bueno, yo he de decirte que no soy muy partidario de las penalizaciones en general en nada, ¿no? Creo que al final acaban generando distorsiones en la economía. Sí creo más en los incentivos, en generar cuotas de demanda, por ejemplo. En la energía todo lo mueve la demanda. Generemos cuotas de demanda, eso sí, que siempre sean proporcionadas a la capacidad de producción para no generar tensiones en el mercado. Y iría más por esa vía. Pero evidentemente, sea por la vía de los incentivos o por la vía de las penalizaciones, el hecho de que a determinadas energías se las penalice, lo que hace es que mejora la competitividad de algunas energías renovables como es el biometano. Porque evidentemente, si sumas el coste de la energía más el coste de las emisiones de CO2, llega un momento en que eso supera ampliamente el coste de producción actual del biometano y lo hace de forma natural competitivo, ¿no? O de natural, vamos a decirlo así, natural. Depende un poco de las penalizaciones o las subvenciones o ayudas que se hayan dado. Creo que eso de alguna u otra manera va a pasar. De hecho, hoy ya en algunos sectores, el biometano es plenamente competitivo y de hecho el biometano español se está vendiendo y se están firmando PPAs sobre proyectos. Antes de empezar a producir ya está vendido. Es la mejor prueba de que hay apetito y que es competitivo. Seguro, Raúl, que a este sector que de verdad nos has abierto hoy y seguiríamos preguntándote,
Seguro que tienes retos por delante y te vamos a dar la oportunidad de que hagas o le pidas un deseo a una hipotética lámpara de Aladino que traemos siempre en este podcast. ¿Qué le pedirías para resolver la parte del trilema que le afecta a la red gasista? Pues yo creo que me gustaría que nos sentáramos todos alrededor de una mesa con voluntad de diálogo y entendimiento, porque tenemos ante nosotros una gran oportunidad país, ¿verdad? En el tema del aprovechamiento de los residuos para la producción de energía y generación de una economía circular, hay una verdadera y una gran oportunidad país. Creo que si tenemos voluntad de diálogo, si tenemos voluntad de entendimiento, deberíamos ser capaces de demostrar que en esta energía renovable, como lo hemos hecho en otras a lo largo de nuestra historia, también España puede ser un referente a nivel mundial. ¿No parece muy compleja esta petición que le haces a la lámpara y deberíamos de ser capaces de llevarla a término porque solo es cuestión de sentarse en una mesa? Un lujo, Raúl, tenerte aquí y charlar sobre los gases renovables, el metano y el biometano. Mil gracias por venir. Pues nada, un placer. Yo simplemente diría, por acabar, un dato, que sé que pedís siempre un dato para acabar, y os lo voy a dar para que veáis el potencial que tiene. España tiene un potencial de 163 teravatios hora al año de producción de biometano. Eso es 1,6 veces la cantidad de energía eólica y fotovoltaica que hoy producimos en España después de más de 45 años invirtiendo, y lo hemos hecho muy bien como país, pero han sido 45 años y miles de millones de euros en producción eólica y fotovoltaica para llegar a casi 100 teravatios al año. Tenemos 1,6 veces más potencial de biometano. Lo digo un poco por darle dimensión a esta oportunidad país que comentaba. Genial, Raúl. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio conversamos con María Junco, directora general de Nagas GTS, y consejera de Migas y Sedigas. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.